Bueno, hay una crisis muy grande que está destrozando los hogares y es la crisis de identidad. Así que un poco también quiero compartir con vos esto. Para abocarnos al tema de la familia, yo quiero primariamente plantear alguna base teológica muy sencilla, por cierto, que tiene que ver con la familia de Dios. La familia de Dios, la iglesia del Señor. El reino de los cielos es maravilloso. Y Jesucristo, cuando hablaba con un viejo religioso, le dijo: mira, Nicodemo, si vos no nacés de nuevo, no vas a tener dos cualidades. No vas a poder entrar al reino de los cielos, ni tampoco vas a poder ver. Es decir, una persona que no nace de nuevo, que no tiene una condición de filialidad con el Padre, no puede percibir y no puede acceder a las cosas de Dios. Es un hombre que permanece en el estado de la naturalidad, de la sensorialidad, que se maneja por distintas facciones que componen su ser, ya sea su emocionalidad. Es un hombre que se mueve por su alma, o es un hombre que se mueve por su razón, por su mística, por la inyección de una familia que asiste a la iglesia, pero no puede discernir las cosas del Espíritu de Dios, sencillamente porque le falta lo primario. Y lo primario es nacer de nuevo en el reino de Dios. Esto se hace fundamentalmente por lo que en la teología nosotros llamamos la unión con Cristo. La unión con Cristo hace que una persona, a través de la fe, reciba la gracia y quede identificado con la muerte y la resurrección del Salvador. De modo que dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas atrás pasaron, todas son hechas nuevas. Sin embargo, para los que formamos parte de la familia por el puro afecto de la voluntad del Padre, estoy citando Efesios capítulo 1 que recién se leyó en el pensamiento anterior, por el puro afecto de su voluntad graciosa extendida hacia el ser humano pecador, somos aceptos en el amado. Y con el tema de la filialidad no hay tanto problema. El problema está más bien con la identidad. Y esto implica algo muy importante, y que esto es tratar de responder: ¿quién soy yo? Con la filialidad yo sé que tengo acceso a la familia de Dios, pero hay muchas personas que no pueden responder: ¿quién soy yo dentro de la familia de Dios? ¿Qué lugar yo ocupo dentro de la familia del reino de Dios? Así que nuestra identidad en Cristo refiere a la forma en la que Dios te ve. Es maravilloso cuando una mujer, una jovencita o un joven aceptan a Cristo, sus vidas son transformadas. Vemos este poder del Evangelio en la regeneración hoy. Yo creo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso lo dice la Escritura, y hoy en pleno siglo XXI es una gran realidad. Dios transforma. El hombre no necesita ningún cambio, porque el cambio implica la opcionalidad de la reversión. Si vos estás buscando algo distinto en tu vida, no necesitas ningún cambio, necesitas la transformación que viene por el poder del resucitado. Así que tener un lugar en el reino de Dios, en la familia de Dios, no responde necesariamente a la cuestión de la identidad. Y allí es donde muchas personas están teniendo serios problemas. ¿Dónde va a atacar Satanás si no es allí? Jesús en la tentación fue al desierto, dice la palabra, que el Espíritu le llevó allí. Pero Satanás, que también es fiel a su maldad, siguió. Y lo primero que hizo para atacar a Jesús fue atacar, ¿qué cosa? Su identidad. Y él dijo: si eres hijo de Dios. ¿Y cuál fue su propuesta? Di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, si Satanás atacó la identidad del Hijo de Dios, ¿pensás
que la tuya no va a ser vapuleada sistemáticamente? Ahora, cuando uno resuelve el tema de la identidad, resuelve una cuestión de propósito, de direccionalidad, un sentido de motivación en la vida cristiana. Yo soy un hijo de Dios, no solamente porque Dios me quiso a mí salvar y Dios quiso hacer algo conmigo, sino porque a través mío y a través tuyo Dios quiere hacer algo diferente. Entonces, ya no tenemos que someternos a estándares externos de lo que la moda dice que sos, de lo que las personas dicen que sos, del bullying y la presión, de lo que las redes sociales están tratando de impartir, de lo que es un modelo de una persona, de una mujer o de un varón o de una construcción mal llamada genérica, deteriorando así el propósito original de la identidad sexual. Ya no somos ni siquiera lo que nosotros pensamos que somos. Somos lo que Dios, el Padre, dice que somos. Jesús decía, ¿quién dicen la gente que soy yo? Entonces, se resuelve el tema de la identidad a través del sacrificio sustitutorio de Cristo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero más explícitamente, más puntualmente referido a este tema de la identidad, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nota por favor un minutito allí lo que dice la palabra. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, pero la finalidad de su propósito ha sido buscarnos, habiéndonos perdidos en el pecado, para llevarnos ¿a quién? Al Padre. Y de esta forma, todo ser humano resuelve su cuestión de identidad en Dios. De esta manera también, Lucas capítulo 4, donde se menciona la tentación de Jesús bombardeando la identidad, la tentación, de Satanás hacia Jesús, bombardeando su identidad. Al final del capítulo 3, narrando la genealogía, el doctor Lucas establece el principio de la humanidad de Dios, el Hijo. Y finalmente, el capítulo 3 de Lucas resuelve esta cuestión de la identidad. Y termina, creo que el versículo 38, diciendo de que este Hijo de Dios, Jesús, descendió de Adán, dice que es hijo de Adán, y el final versículo dice hijo de Dios. Entonces, no somos lo que la moda, las redes sociales, la gente, ni nosotros mismos decimos que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Así que no pienses de una manera errada. Nos hace falta volver a la Escritura. Pero hay una crisis indudable de identidad. El 74% de los suicidios, ¿sabes a dónde acontecen? En las casas. Nos ha tocado descolgar a varios. Empecé el trabajo pastoral de la pandemia sin parar, con un pibe de 20 años que se voló la cabeza. Y se voló la cabeza en el baño, no sé cómo se llama, el baño en suite, en el baño interno de la habitación de sus padres. Ahí estaba un pibe más alto que yo, más vale que más fachero que yo, blanco, rubio, con la cabeza volada. Y varios me ha tocado, en este último tramo también. La otra vez hablé con un abuelo, le dije, mira, ten cuidado con tu nieta, por esto, por esto, por esto, por esto. Se enojó en sobremanera y hace 1 mes y medio la piba se suicidó. Y después me lo reconoció. Hay una crisis. Tampoco es lo que la falsa ciencia dice que somos. Y especialmente hablo aquí acerca de la identidad sexual. La identidad está basada en el diseño de Dios. No es un constructo discursivo, sociológico, no es un aspecto fenomenológico, no es fenoma, es genoma. Y ahí estamos viendo una crisis tremenda
donde la homosexualidad está comiendo la cabeza de muchas niñas y de muchos niños. Estamos asistiendo pastoralmente a personas de 10, 12 años que tienen este tipo de problemas. Niños que quieren suicidarse porque están vacíos, porque no saben, realmente les hace falta descubrir quiénes ellos verdaderamente son en Dios. Así que quiero ilustrar esto rápidamente, porque si no, me tienen que apagar la luz. Con una historia de Jesús, que es una parábola que Jesús mencionó. Porque hemos crecido en una sociedad que ataca la cuestión de la ausencia de los padres, por ejemplo. Nosotros cuando éramos chiquitos veíamos Tom y Jerry, La Pantera Rosa, los más jóvenes, ahora Spider-Man, no sé qué otros andan dando vuelta por tu cabeza, y ellos tienen un común denominador, el pájaro loco. Estoy muy viejo ya, ¿no? Tengo 46, no me maten. Lo que tienen de común estas propuestas, es haber discipulado la mente, masivamente la mente de la sociedad, diciendo de que puedes ser un superhéroe con la ausencia de tu padre. Entonces hemos cambiado los valores, indudablemente. Padres y madres que están ausentes porque tienen que trabajar, es toda una estructura de pobrismo sistemático y estructural que se mueve para que la familia quede desintegrada y los padres tengan que trabajar para pagar a alguien que le cuide al chico, que vaya a saber qué le da de comer y qué le hace y qué le enseña. Ahora, quiero ir rápidamente a este tema de la identidad. Hasta acá. Vamos a abrir Lucas 15. Jesús mencionó en Lucas capítulo 15 3 parábolas que se suceden y vamos a enfocarnos en una de ellas. Quizá me estás preguntando con qué pensamiento o argumento estás trayendo esta ilustración a la cuestión de la identidad, de nuestra posición dentro de la familia. Y vamos a enfocarnos en la parábola del hijo pródigo. Decimos nada más que este contexto de parábolas comienza con la parábola de la oveja perdida, continúa con la parábola de la moneda perdida y termina con la parábola del hijo pródigo. Así que quiero hablar del poder del encuentro aquí. Y vamos a ponernos de pie, como hacemos cada domingo en nuestra congregación, por respeto a la palabra de Dios. Cada lectura principal de la palabra la hacemos puestos de pie, así que como yo me siento en casa, te pido este favor. Voy a leer de una traducción estructural. Si tenés alguna otra distinta, la podés seguir allí también. Así que voy a pedirte que si tenés esta misma traducción, que probablemente sea la mayoría la Reina Valera 60, puedas acompañarme en voz alta a leerla. Y si tenés otra, la seguís allí, no hay problema. Acompáñame, vamos a leer toda la parábola. Vamos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Siga. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que Dios bendiga su palabra. Podemos tomar asiento. En este tríptico de palabras de Lucas 15 se completan, se complementan unas con otras. Posiblemente Jesús haya enfocado cada una de ellas pensando en cubrir un aspecto global de una familia. Al hablar, por ejemplo, de la oveja perdida, podría haber estado enfocándose en un hombre. Al hablar de la moneda perdida, estaba enfocándose probablemente en alguna mujer. Y al hablar del hijo perdido, probablemente haya estado pensando también en un joven. Esto es nada más que una especulación. Lo cierto es que aquí tenemos tres parábolas que se suceden y se complementan unas con otras. Y aquí tenemos tres personajes básicamente en esta parábola. Tenemos, como sabemos, al hijo menor, luego tenemos al padre y luego tenemos al hijo mayor. Quiero hacer una descripción muy global de esta parábola y después terminar con un llamado a todos nosotros. En primer lugar, el hijo menor. Tenemos aquí a este personaje que toma una decisión de repente. Este hijo menor se pierde por propia voluntad. Si la oveja se perdió por insensatez y la moneda por descuido, este se perdió por su propia voluntad. Su reclamo de la herencia trató a su padre como muerto, porque muerto tenía que estar el testador para cobrar y hacer efectiva la herencia en un porcentaje del total que lo reclamó para sí. Pero para él vivir fuera de la casa fue una ardua experiencia, una tarea muy difícil que lo llevó a una situación de profunda perdición, de hambre, y llegó a comer con los cerdos, animal que
para la cultura judía es inmundo y Jesús lo introduce de una manera muy sabia aquí, lo más impuro y denigrante para la audiencia original de esta parábola. El texto habla de una locura que el hijo menor cometió. La locura fue salir de la casa del padre, pedir su herencia y dilapidar todos los recursos, todos los esfuerzos, como dicen muchos, ¿no? Al viejo le costó montar la empresa y la segunda y la tercera generación no les costó nada destruir 50 años de trabajo. Bueno, parece que este es bastante parecido a muchos de los que han heredado situaciones parecidas. Pero al final dice el texto bíblico en la parábola que este estaba perdido en una provincia apartada y dice el texto que volviendo en sí recordó lo que estaba abandonado él por propia decisión, lo que estaba pasando en la casa de su padre. Volviendo en sí implica que hubo un modo de no. Él se metió en el camino del no y luego volvió en sí, es decir, estaba cometiendo una locura. Ahora, este pensamiento aislado solo puede llevar al remordimiento. No es un arrepentimiento como la Biblia dice. El cambio y el arrepentimiento que llevan a la transformación espiritual realmente en la familia de Dios y en la familia, en todo el quehacer de las personas, comporta un elemento volitivo, la voluntad, un elemento emocional, es decir, el sentimiento profundo de la pérdida, de la caída y del pecado, y un elemento racional que entiende el por qué está esta persona como está. Ahora, el verdadero arrepentimiento conlleva estas cosas, y estas cosas se ven aquí, en un hijo que vuelve en sí, se siente mal y se levanta y va a la casa del padre a confesarse con él. Va a levantarse y un cambio transformacional va a esperarlo a este joven que lo dilapidó todo. Ante el padre, el fruto concreto del arrepentimiento del hijo menor lo vemos en sus propias palabras. Él pasó del dame al hazme. Léalo en el texto bíblico. Él comenzó la historia que narra Jesús diciéndole al Padre, dame, pero finalmente él vuelve a la casa y pasó del dame al hazme. Es decir, pasó de una cultura de recepción a ser parte de una cultura del ser. Y a pesar de haber dilapidado toda su herencia, el joven seguía siendo hijo. Y por cierto, aún había becerro para la fiesta de bienvenida. Aquella restauración restituyó al hijo. Y el padre, cuando lo vio, ¿qué hizo? Salió corriendo, lo abrazó y ¿qué le dijo? ¿Qué hizo? Lo besó y puso un vestido, ¿qué más? Anillos, ¿qué más? Calzado. Hubo, por la gracia y el amor de aquel padre, una restitución de lo que eran las señales de filiación. Cuando se perdía, por ejemplo, el anillo, como lo perdió Judá, Génesis 38, él entregó 3 cosas allí, cuando pecó con Tamar. Ese no era el tema para hoy, pero es un tema, puede ser para otra vez o no. Porque la manera principal que Satanás tiene para atacar la identidad es a través de la inmoralidad. Después estudié Génesis 38. Ahora estamos viendo el tema de la identidad dentro de esta parábola. No me quiero ir. Bueno, Judá perdió el sello, el cordón y el báculo. Aquí el padre restituye en un principio de arrepentimiento. Luego, este que pasó del dame al hazme, se encuentra con el padre. El padre, lleno de misericordia, salió a recibir al hijo menor cuando volvió y también salió a suplicar al hijo mayor que entrara en la fiesta. O sea, no solo acepta por amor, sino que paga también un precio, un extra. Le había dado todo, pero siempre en la casa del papi
hay algo más, ¿no es cierto? Y él vuelve, y el padre, además de restituirle los símbolos de su filialidad e identidad como hijo, mata un becerro y se arma la fiesta. Dice Warren Bisbee, si hubiera tratado al muchacho de acuerdo a la ley, se habría celebrado un funeral y no un festejo. Qué hermosa ilustración, dice el doctor Warren Bisbee, de Salmo 103, versículos 10 al 14, que dicen así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Y luego nos queda el tercer personaje. El tercer personaje de la parábola es el hijo mayor. Y el hijo mayor también estaba perdido. Por eso no quise encabezar este pensamiento en esta noche diciendo perdido en casa. Y más bien prioricé en poner estas sencillas palabras a ustedes como el poder del encuentro. Porque ciertamente el hijo mayor estaba perdido en la casa. ¿Por qué? Porque él estaba en un lugar equivocado. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba con los siervos. Aunque el menor estaba en la provincia apartada, el mayor estaba en el campo y no estaba en la casa. Y ante la determinación de su hermano de volver, su amargura le dominó. Y esta se debía a la falta de perdón, a la falta de arrepentimiento, a la falta de la vivencia de una relación vivencial diaria con su padre. Lo vemos con una actitud equivocada, con falta de gratitud, y pasa como le pasa a todos ellos. Al perdido en la casa siempre le falta un cabrito, siempre. Siempre hay algo que le está faltando. ¿Y qué le pasó? Y la verdad es que él nunca desarrolló su sentido de pertenencia. Y cuando uno se pone a comparar el hijo menor con el hijo mayor, pregunta, por ejemplo, ¿dónde se fue el hijo menor? Y el hijo menor se fue a una provincia apartada. ¿Y dónde se fue el hijo mayor? Y no se fue a ningún lado. El hijo menor volvió y el mayor nunca se fue. ¿Quién entonces tendrá crisis de identidad? Cuando el hermano volvió, el menor, el pecador, el respetuoso que se había quedado en la casa, con un mensaje displicente dice: acá está volviendo tu hijo. Nunca dice: acá vuelve mi hermano. No había desarrollado el concepto de filialidad, de restauración. Conclusión. No hace falta marcharse muy lejos para comprobar la frialdad del corazón. Las formalidades suelen ser muy tentadoras y peligrosas a la hora de robar el gozo de pertenecer a la familia de Dios y también a la familia que Dios te dio. Pero quien es hijo siempre vuelve. De lejos o de cerca siempre volverá. Porque recuerda que en la casa del Padre siempre hay reservas. ¿Sabes? Hace unos meses alguien me dijo esto que lo anoté. Descubrí que estaba perdido en la casa. Nunca me fui. Siempre hice lo correcto. Pero, ¿sabes?
me sentí como un extraño. Un extraño dentro de la casa. Es que yo creo que la crisis de identidad puede estar llegando mucho más cerca de lo que nosotros estamos pensando. Y esté tocando muy cerca tuyo. Si no es que a vos te está tocando. No sabes cuál es tu lugar, cuál es tu posición. No disfrutás una relación en la familia. Y aunque es duro reconocerlo, es más fácil volver del fracaso que salir del orgullo. Porque el orgullo te encierra y el orgullo te pierde donde te encerró. Ahora, solo en el Padre hay restauración de identidad. Cuando hay arrepentimiento, hay un paso de regreso, y cuando yo doy 1 para volver a la casa del Padre, Él hace 1000. Y antes de que yo termine de decirle las cosas que Él ya sabe, me abraza, me besa y tiene un encuentro poderoso conmigo. Así que, digo, no hay familia, ni hay vida, ni hay iglesia, como dice la pluma española, si no hay perdón. Yo no sé quién puede llegar a estar más perdido, si el que se fue o el que está y no siente nada, no desarrolló nada, no vivencia nada, y siempre le falta un cabrito. Por eso, decía Arthur Pink, el Evangelio de Satanás tiene como objetivo hacer de este mundo un hábitat tan cómodo y agradable que no sientas la ausencia de Cristo y que necesites a Dios. Y de la misma manera en la familia. Va a plantearte un montón de posibilidades para que todo afuera pinte de estar mejor y evitar a que vuelvas de tu fracaso o a que salgas de tu orgullo. Y esta parábola es la tercera de 3 que responden a una cuestión en la que Jesús se ve confrontado. Porque el texto comienza diciendo que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta es una respuesta a la religiosidad que muchas veces nos encierra y nos pone en una posición donde siempre nos falta un cabrito. Y aunque sea duro, este es el hábitat original de este texto en Lucas 15. Así comienza el versículo 1. Entonces, lo que tenían que entender ellos es que tenían que, a través de esas parábolas, saber qué es lo que significaba estar perdido como una oveja. ¿Qué significaba tener un valor, pero no tener utilidad, como una moneda perdida? ¿Y qué era disfrutar del encuentro, del reencuentro, del perdón, de la restauración en la familia? A través de la parábola del hijo perdido. Este pensamiento sencillo Dios me puso para ustedes. El hijo siempre vuelve. Y hay que resolver entonces quién tiene la mayor tragedia que resolver. Porque es más fácil volver del fracaso que volver del orgullo. Entonces nos alegramos cuando hay personas que dicen: yo me equivoqué, yo caí, yo lo perdí todo. Y es tan lindo cuando hay un abrazo, cuando se hablan las cosas.
cuando sabemos quiénes somos dentro de la familia del Señor y dentro de nuestra propia familia. Ahí es donde ataca el enemigo y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una determinación. ¿Qué nos enseñan estas tres parábolas? Que hay un tiempo para salir a buscar y hay un tiempo para esperar. Hay un tiempo para salir y hay un tiempo para esperar. Pero en todo tiempo hay una determinación que activar, una motivación, una decisión que tomar. Y es la decisión de volver al Padre. Para una restauración de nuestra identidad. Yo no sé si al alcance de mi voz hay una persona que está viviendo esta crisis. Esto el Señor me lo puso para ustedes y lo quiero transmitir de esta forma. Tal vez tengas que volver de tu fracaso. O tal vez reconocer que estás perdido en casa. Qué hermoso que en esta noche pueda haber alguien que diga, yo soy ese. Y salir de ese encierro en el cual te parece que está todo bien. Y por dentro tuyo hay amargura, mientras hay un Padre que te espera. Ese es nuestro Dios. Dios de misericordia, Padre de misericordia. Dios de toda consolación. Es el Dios que hace habitar al huérfano y a la viuda en la casa y los saca a los cautivos a prosperidad, dice el Salmo 68. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas en su santa morada. Y este lugar, que es su iglesia, es casa del Dios viviente. Y este es un lugar donde se supone que tiene que haber restauración para el hijo que se fue y para el hijo que quedó. Que Dios te bendiga. No podés estar fuera de ninguna de esas dos situaciones. Es una cuestión que ahora tenés que resolver con el Señor. Nuestra identidad será sanada allí. Oramos. Cada uno tomará este tiempo para arreglar sus cuentas con el Señor, dándole gracias porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si hay restauración y hay limpieza y hay perdón, es porque hubo una sangre que se derramó de un cordero que murió, pero es alguien que vive hoy y quiere llenar tu corazón. Mientras algunos oran, otros piensan, tal vez esta sea la oportunidad de que tengas que tomar la determinación, agarrar ese teléfono ahora, y mandar un mensaje de pedir perdón, juntarte a tomar un café, abrazar al que se fue. Porque un hombre espiritual no se mide por su capacidad de conocimiento, sino su capacidad de restauración.